Cordial saludo, doctora Córdoba, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y gracias por Me ale- preguntar. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Gómez Campuzano, somos del Grupo 72 y mi grupo está conformado por María Fernanda Celedón, Olivero Conde, Astrid Muñoz y Ana Karina. Bueno, le quiero agradecer mucho por su tiempo, por estar aquí presente. Bueno, toda información que se proporcione será tratada de manera confidencial. Su identidad permanecerá anónima en los informes y publicaciones resultantes del estudio. No existen riesgos significativos asociados con su participación en esta entrevista. Los beneficios de su participación incluyen la posibilidad de contribuir al mejor entendimiento y desarrollo de las prácticas en su campo profesional. El objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de acciones psicosociales dentro de contextos legales, reconociendo el rol del psicólogo en procesos judiciales, intervención en casos de violencias y el trabajo con comunidades en el marco de la protección de derechos por medio de esta entrevista semi-estructurada. Bueno, a continuación, cargo, función, institución, cargo. Bueno, mi nombre es Ada Córdoba, psicóloga clínica, clínica egresada en la Universidad UDC de Valledupar. Eh, Soy psicóloga clínica infanto-juvenil y psicóloga clínica jurídica y forense. Actualmente, pues, soy docente de la Universidad UDES. También trabajo como psicóloga en el Instituto de Bienestar, Apoyo Técnico Forense en el ICBF. Ahora sí, llevo 2 años y medio con la experiencia, entonces ahí vamos un poquito. Bueno, iniciamos con la primera pregunta, que es cómo comenzó su carrera en este campo. ¿Podría por favor contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Bueno, ¿cómo comenzó? Tuve una docente maravillosa que me dio como esas bases y de enamorarme de la carrera como jurídico y forense, ¿no? Y los clínicos también por una docente que nos dio, pues en ese momento, psicología clínica. En ese momento parecía difícil, pero a partir de ahí fue que empecé como ese gusto, más que todo, desde lo clínico. Y lo complementé con lo jurídico en el momento, pues, de mi carrera, por la docente que nos explicaba, nos decía qué se vivía, cómo era. Y bueno, de ahí empezó todo ese andamiaje para poder llegar a lo que soy hoy en día, gracias a Dios. Eso, en ese momento no tuve la oportunidad como hacer mi práctica en ese momento en lo jurídico, pero sí después lo tuve la experiencia desde lo clínico. Entonces fue muy significativo para poder llegar a, digamos, a incluir esas dos ramas realmente. Inicialmente pues decía, no va a ser jurídico y forense, pero yo decía que estaba como que le faltaba un pedacito a ese jurídico y clínico, a ese jurídico forense, y decidí hacer primero clínico y después nuevamente pues donde cursé mi maestría es clínico, jurídico y forense. Entonces, como que hubo ese complemento y más sustancioso, porque pues de lo jurídico siempre va a tener algo que ver con lo clínico. Ok, bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Bueno, la experiencia más significativa fue acompañar un proceso judicial en una menor de edad víctima de abuso sexual. De verdad que fue como esa experiencia tan gratificante que no solo elaboré, por ejemplo, ese peritaje psicológico, sino que también realicé ese acompañamiento terapéutico, sí, orientado a esa reparación emocional.
que pueden presentar allí pues esta niña víctima de violencia. Ver cómo esa menor recuperó esa confianza y cómo su testimonio contribuyó a tener una justicia, digamos, una justicia profunda y significativa y me reafirmó mi vocación realmente. Ok, bueno, yo creo que ya esta pregunta la hemos llevado a inicios de la entrevista. De todas maneras, la voy a decir. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Y la última es, ¿puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Bueno, ya el desempeño, pues primeramente, pues en lo forense, en lo forense y en lo victimológico es más donde me desempeño, realizando pues esas valoraciones psicológicas, los peritajes, los informes pues para los jueces y fiscales en esos momentos. Em, en la intervención, recuerdo un caso que es muy gratificante, que fue de violencia intrafamiliar donde la madre y los hijos eran pues víctimas. Mediante una evaluación psicológica se pudieron evidenciar los indicadores del daño emocional crónico y esa dependencia afectiva que pues tenía esta mamá allí. Con base a mi informe, pues el juez ordenó pues las medidas de protección inmediatas y el acceso pues de un programa de apoyo psicosocial. En ese caso se demostró pues el trabajo técnico pues desde la psicología pues para salvar vidas. Realmente es muy gratificante, fue uno de mis inicios realmente y pude, y lo tengo muy añorado y añorado pues en mi corazón, realmente poder ayudar a esas personas que realmente lo necesitan. El factor emocional juega un papel muy importante en el momento de esa violencia intrafamiliar que se puede pues, presentar dentro de los campos. Ok, muchas gracias. Compañera María Fernanda, por favor, la siguiente. Buenos días. Voy a realizar las siguientes dos preguntas. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, dentro de esas acciones psicosociales se integran desde la comprensión desde el sujeto, dentro del contexto, ¿sí? En los procesos judiciales no basta con emitir, digamos que un dictamen técnico, si es necesario acompañamiento pues emocional, esa orientación en los derechos, fortalecer esas redes de apoyo. Por ejemplo, en la institución, pues valoraciones psicológicas e intervenciones comunitarias en lo educativo, esa orientación de la prevención, también de esa violencia. Entonces, es importante siempre no solamente el dictamen, sino cómo se realiza o cómo se puede ir realizando ese acompañamiento emocional y orientar sobre esos derechos, ¿sí? Que se tienen y fortalecer esas redes de apoyo. Muchas gracias. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, ahí ya es un poco más, sí, es como esa postura interdisciplinaria, porque ya no depende solamente de mí, sino que también trabajo de la mano con los abogados, con los trabajadores sociales, con los defensores públicos, pues, para equilibrar esos objetivos jurídicos que pues tenemos allí, ¿no? Como son esas pruebas, las evidencias, las sanciones, con con los psicosociales es esa protección, el bienestar, la recuperación, siempre van a estar ahí, siempre, pero eso como esa integridad emocional del usuario, ¿sí? O de esas personas allí víctimas, sin comprometer como esa objetividad del proceso legal, ¿sí? No significa que no vaya a haber un proceso legal, pues porque está afectada emocionalmente, pues ese paciente o esa paciente, siempre va a ser, o esa familia, siempre va a haber un proceso
digamos, legal, y por aparte, pues todo esto lo que tiene que ver con lo emocional o las afectaciones que tienen allí estas familias o este adolescente o persona que está a cargo o viceversa. Puede ser los que están a cargo o puede ser los que son demandantes también allí. Digo yo, un saludo. Buenos días. Bu- Buenos días. Le agradezco de antemano, pues, por todos. Profesional. ¿Cuáles son los principales Claro que retos que ha sí. enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo lo has abordado? Bueno, ahí es un reto realmente, ¿sí? El choque entre el lenguaje jurídico y el psicológico, pues siempre hay un poquito, ¿no? El derecho exige la objetividad, mientras que la psicología comprende la subjetividad, ¿sí? Digamos, en el derecho siempre va basado en una ley. En la psicología podemos mirar desde por qué y cómo se dieron el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué fue lo que le pasó a esa persona? ¿Sí? Ejemplo, he aprendido a traducir el lenguaje clínico en términos técnicos y comprensibles para los jueces y fiscales, sin perder el rigor científico. ¿Cuál es el rigor científico? Que cada prueba, sí, que yo realice o cada peritaje que yo realice tiene que tener unas bases científicas. Yo no me desprendo desde lo científico. Si no hay una teoría que sustente, pues no va a ser válida para el juez. ¿Sí? Otro de los desafíos es, por ejemplo, esa carga emocional que implica en el trabajador como víctima, para el cual realizo, por ejemplo, la profesional, el autocuidado emocional. Yo no puedo estar cargada emocionalmente y con mi carga emocional para entregar ¿qué? Un informe, ¿no? Debe ser desde la subjetividad y debo estar muy bien emocionalmente, que eso no puede influir en ese peritaje. Bien, muchas gracias. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué intenciones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, en el sistema judicial puede limitar la intervención. No todas las veces se hace intervención porque pues esa es una de las limitaciones. Ya que muchas decisiones pues se deben ajustar a los plazos, a las audiencias, a las disposiciones legales. En ocasiones, digamos que el interés judicial es como obtener esa evidencia entre, pues digamos que entra esa atención y la necesidad psicosocial de proteger emocionalmente pues a esa persona evaluada, si es un adolescente, si es un niño víctima de violencia, en los principios éticos de beneficencia o la eficiencia, buscando minimizar el daño sin eso entorpecer el proceso de la justicia. Gracias. Ok, Muy buenos días. buenos días. Mis preguntas más que todo abarcan la parte ética y en la toma de decisiones. La primera sería, me imagino que te has presentado a situaciones legales muy complejas, donde tienes que equilibrar como esas necesidades de la parte del sistema judicial con lo individuo o la parte de la comunidad. ¿Cómo mantienes la parte ética profesional ahí? Bueno, yo creo que hay algo indispensable de todo psicólogo, es la ética. ¿Sí? A usted como ser humano, pues algunos pues la violan, pero en mi caso son es como ese eje transversal de todo trabajo, ¿no? Pero mantengo siempre la confidencialidad, el consentimiento informado, la imparcialidad es importante dentro del proceso. Yo puedo ser amiga de pronto, digamos, del abogado, pero en el momento de una cosa es la amistad, otra cosa es mi trabajo. Esa imparcialidad siempre debe estar. En algún momento cuando se me presentó
pues algún caso de conflicto, de intereses, solicito pues la reasignación, ¿sí? O la supervisión del mismo. O sea, que haya una transparencia y la argumentación pues técnica sustentada en los manejos de las herramientas para mantener procesos didácticas, por ejemplo, de escenarios complejos. Y lo hablo desde la imparcialidad, porque si yo sé que el que va o está siendo juzgado es un familiar, un amigo, yo paro, esto, aquí está en juego mi ética profesional, no va a ser pues la misma imparcialidad, así que delego. Listo. ¿Listo? A lo largo del tiempo te has enfrentado con dilemas éticos en tu trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo has resolvido? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, cuando hay un informe psicológico que podía afectar pues la custodia de un menor, ahí estamos expuestos. En ese caso, pues la presión institucional era alta, pero decidí mantener fiel a la evidencia clínica, siempre, siempre, sustentando mi informe con las pruebas objetivas obtenidas. Lo que yo siempre les digo, dentro de lo clínico las pruebas tienen que estar avaladas, certificadas, sustentadas, ¿sí? Siempre tiene que haber una base eh, teórica que me sustente lo que está en mis pruebas. El dilema se resolvió pues priorizando el bienestar superior pues del niño principalmente y fundamental pues en la psicología. Cordial saludo, psicóloga Ada. En su Tienes experiencia, eco, tienes eco, tienes dos aparatos conectados. Hay interferencia. ¿me escucha mejor? Sí. Bueno, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo, cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, el psicólogo jurídico tiene un papel transformador, ¿cierto? Al intervenir, por ejemplo, en los casos de violencia, en el abuso de conflicto familiar, no solo se resalta, por ejemplo, la justicia, sino también fortalecer los valores como la empatía, el respeto, la reparación. A nivel comunitario, las campañas de prevención y educación jurídica contribuyen a reducir, pues, la violencia y promover esa convivencia. ¿Cierto? Porque solamente hablamos de la víctima, pero también se hace como esa prevención frente al victimario y la víctima. ¿Podría, por favor, darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Bueno, he participado en programas de justicia restaurativa comunitaria, donde las víctimas, los ofensores, dialogan y hemos talleres de psicoeducativos sobre la violencia de género y prevención del abuso sexual infantil, dirigidos pues a familiares y docentes. En esa, por ejemplo, la justicia restaurativa comunitaria, simbólicamente pues se citan a la víctima y al victimario también, para pues a través de esa reparación simbólica, sí, emocional, pues se logra allí también en ellos un alivio realmente para ellos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, tenemos que queremos pedirle consejos para futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desee especializarse en psicología jurídica? Bueno, yo siempre digo que el mayor consejo es amar lo que usted hace. Si le apasiona, te gusta y lo va a sacar adelante. La capacidad del análisis crítico, la subjetividad a la tolerancia de la frustración, porque van a haber momentos en los cuales usted puede llevar ese caso y puede ser que no falle a su favor, sino que no falla a su favor y eso también lo puede frustrar. El manejo de habilidades comunicativas es sumamente importante.
Además, es vital desarrollar una sólida base ética. No puede haber algo que digamos, que te haga perder tu ética, porque va a haber gente que te va a ofrecer plata para que te ajuste los informes. Entonces, si realmente no tiene bien instaurado o bien desarrollado lo que se llama ético, y conocer pues en el marco normativo nacional e internacional lo relacionado con los derechos humanos y justicia, no estaría. Porque si alguien te ofrece, no sé, 10, 30 millones de pesos para que cambie su informe, y si no tiene esa ética profesional de decir no, se gana los 30, pero también te ganas un dilema profesional. ¿Listo? ¿Qué consejo los daría a los estudiantes que estamos en este campo, tanto como empleados o como independientes, interesados en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, ¿qué les puedo decir? Que se preparen. Es el consejo más exigente, es un campo sumamente exigente donde todos los días hay que leer, donde hay que estudiar, donde hay que fortalecer tanto emocional como, digamos, argumentativo, ¿sí? A través de las teorías. La psicología jurídica no solo se trata de los peritajes o de las audiencias, sino también de acompañar a las personas en los momentos más difíciles de su vida, ser empáticos, la sensibilidad social, la formación continua, ¿sí? Sobre las herramientas para ejercer, por ejemplo, la dignidad y el compromiso frente a las situaciones donde nos vamos a encontrar. Eso fue todo por hoy. Esas fueron las preguntas. No sé si la compañera tiene algún cierre o algo. Eso es todo. Sí, bueno, nuevamente yo le quiero dar las gracias a la doctora Córdoba por su tiempo y por sus respuestas. Si usted le gusta, le podemos compartir los resultados finales del trabajo o reflexión si lo desea. Claro que sí, no se preocupe. No, muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Gracias también por Estar en una opción. ese interés por la psicología jurídica. Es un campo sumamente hermoso, donde nos coloca a mirar desde dónde, ¿sí?, el ser humano tiene ciertos comportamientos y por qué llegamos hasta allá. ¿Sí? Es un campo maravilloso, espero que les guste, que se enamoren, pero sobre todo que se enamoren desde esa profesión, desde la psicología. Esas son las bases fundamentales para poder llegar a este campo maravilloso como es la psicología jurídica.